Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, un libro nuevo alegra los labios, un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una búsqueda secuencial de un dato en un vector. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 29. Esta función entonces recibe un parámetro de entrada, un valor de tipo entero en la variable número. Y entonces en la función línea 17 se declara un vector de tipo entero llamado vec de tamaño 10 y se inicializa con 10 valores. La idea entonces es verificar si este dato, o sea el número que recibe la función, se encuentra o no en el vector a través de una búsqueda secuencial. Entonces la idea de la búsqueda secuencial es que en el momento en que encuentre el dato ya salga de la búsqueda, o sea hasta ahí llegó la búsqueda. Entonces se hace la búsqueda usando un ciclo while, líneas 19 a 26. Mientras encontró sea falso y la variable i sea menor a 10, ingresará al ciclo y usamos una condicional. Si el dato del vector es igual al número, entonces encontró le lleva verdadero. Esto para salir del ciclo while y al final mostrar si se encontró o no. Y a post le asigna i para indicar en qué posición del vector se encuentra entonces este dato. La i es un contador que va incrementándose de uno en uno. Y por último se imprime el dato se encuentra o no, según si variable booleana encontró término en verdadero. Le invitamos a visitar la tutoría búsqueda secuencial en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que se usan clases y las clases son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tendrá la estructura de la clase y la lógica en la implementación. Veamos la interfaz que va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz le damos nombre a la clase como búsqueda secuencial, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase, entonces declaramos la variable i, post de tipo entero y la variable booleana encontró. Ya vimos que estas variables se usan en la función ejecutar, entonces los atributos son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Veamos la función, la declaración del comportamiento función ejecutar, línea 6. Aquí con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno de la función, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función ejecutar y por último los parámetros que recibe. Cada parámetro irá separado con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto el compilador entonces ya determinará el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase búsqueda secuencial. Así entonces queda definida la interfaz. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 9 a 30. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz para verificar que una función que se vaya a programar haya sido previamente declarada. Entonces en la interfaz, en la implementación hay un método especial que va de las líneas 10 a 14. Este es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo en la interfaz, a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos.
Aquí vemos que se inicializa en la línea 12 la variable IA0, que es el contador, y la variable booleana encontró en falso para poder ingresar al ciclo while de la función ejecutar por primera vez. Esta función se invoca cuando se instancian métodos de la clase búsqueda secuencial, o sea en la línea 37 vemos que se invoca el constructor. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase búsqueda secuencial. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, para evitar con esto tener que copiar y pegar toda la clase en un mismo archivo, como en este caso. Veamos entonces el uso de esta clase. Para eso vamos a instanciar un objeto. Eso lo hacemos en el main, entre las líneas 32 a 41. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 34 a 36, vamos a indicar al usuario que ingrese un dato numérico para enviarlo a la función ejecutar. Primero entonces debemos crear un puntero en la línea 37, lo llamamos obj, un puntero de la clase búsqueda secuencial. Luego vamos a instanciar un objeto de esta clase. Para eso se invoca la función alloc, que reserva memoria dinámica a la clase búsqueda secuencial, y luego se invoca el constructor init. De este modo entonces ya en memoria hay definida la estructura de un objeto de la clase búsqueda secuencial, y obj apunta a este objeto. Ya se podrá usar la clase. En la línea 38 simplemente será invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. Entonces entre corchetes nombramos el puntero y luego la función a invocar, ejecutar, y le enviamos los parámetros, en este caso número. Los parámetros van separados con 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable, pero en este caso simplemente se va a enviar. O sea, cuando se envían los datos se envían si la variable o el valor entero. Aquí enviamos simplemente la variable, que se llama número. Estos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 38 a la línea 15 y continúa con esta función. Por último, línea 39 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita realizar una búsqueda secuencial de un dato. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.